Un saludo para todos. El tema de hoy es relés o tipos de relés. Entonces dice, los relés se dividen en tres tipos. Relé normalmente abierto. Este tipo de relé cierra el circuito cuando se energiza. Segundo, relé normalmente cerrado. Este tipo de relé interrumpe el circuito cuando está energizado. Tercero, relé de conmutación. Este tipo de relé cierra un circuito cuando está energizado y cierra otro circuito cuando no está energizado. Es correcto. Entonces vamos a mirar aquí. El primer caso que tenemos es relé normalmente abierto. Tenemos un circuito aquí, la alimentación de batería, positivo, negativo. El positivo, la conexión aquí al pin 86 de la bobina de control del relé y está conmutado a masa por el pin 85. Tenemos aquí al pin 30 la entrada de corriente principal del relé o el paso de corriente principal. Llega aquí a 30 positivo y cuando se activa esta bobina de control le hace el paso de corriente a pin 87. Por esta razón el bombillo está encendido. Bueno, esto ya lo vimos. Entonces seguimos al siguiente punto. Este es un relé normalmente abierto. Él está, mientras está sin energía la bobina de control, este puente aquí o aquí la palanca entre 30 y 87 mantiene abierta. No habría paso de corriente o no había flujo de corriente entre 30 y 87. Este tipo de relé se llama normalmente abierto. Seguimos. Bueno, dice, este tipo de relé debería estar energizado en los pines 85 y 86 para que la bobina de control de relé se magnetice y así el paso de corriente principal entre los pines 30 y 87 el bombillo pueda encender. Es correcto. Necesita estar energizado la bobina de control para que haya un flujo de corriente entre 30 y 87. De lo contrario, no habrá flujo de corriente ya que este es un relé normalmente abierto. Segundo, aquí tenemos un relé normalmente cerrado. Este ya es un caso contrario al primero. Tenemos aquí la fuente de alimentación, positivo, negativo. La fuente, el lado positivo a pin 86 y pin 30, el paso de corriente principal de relé, está conmutado a negativo. En este caso el interruptor está abierto y vemos que el bombillo está encendido. ¿Por qué? Porque este es un relé normalmente cerrado. En el momento en que la bobina está desenergizada, no hay energía en esta bobina, en este caso no hay energía ya que el lado negativo, el interruptor está abierto, pero ella, así esté sin energía esta bobina, va a haber un puente entre 30 y 87A. Por eso se llama normalmente cerrado. Siempre va a estar cerrado este circuito, a no ser que activemos esta bobina de control, cerremos el circuito aquí. En el momento en que cerramos este circuito, el bombillo se va a apagar. La palanca entre 30 y 87 se va a abrir y no va a haber flujo de corriente hacia 87A. Esto ya depende para qué lo queremos utilizar. Ya será necesario en alguna aplicación que estemos necesitando que funcione de esta manera. Seguimos, entonces dijimos, este es un relé normalmente cerrado. Siempre va a estar cerrado. Así no haya energía en la bobina de control, por esta razón va a encender el bombillo. En el momento en que se energiza la bobina de control, este bombillo apagará. Este tipo de relé no necesita estar energizado para que la corriente principal fluya entre el pin 30 y 87, ya que es un relé normalmente cerrado. En el momento que se energiza la bobina de control del relé, este se abrirá el paso de corriente entre el pin 30 y 87 y el bombillo se apagará. Es correcto. Bueno,
este es el relé que también nos faltaba estudiarlo, que es el relé de conmutación. Un relé de conmutación, en este caso, tiene 5 pines, bobina de control, pin 86 y 85. Este sí no cambia aquí, esta es la bobina de control, 86 y 85. Y la entrada principal, la alimentación de entrada, es el pin 30. Ahora, los pines de alimentación después del 30, le hace el paso a 87 y a 87A. En este caso, aquí está actuando como el relé normalmente cerrado, pero este tiene otro pin más que es el 87 normalmente abierto. Entonces, cuando la bobina está desenergizada, va a estar siempre un paso la palanca va a estar hacia el pin 87A. Por eso siempre va a fluir corriente entre el 30 y 87A. Vemos que el bombillo está encendido. Así el interruptor de la bobina de control esté abierto, va a encender, ya que la palanca siempre va a estar activada hacia el pin 87A. En el momento en que activemos o cerremos este circuito aquí a la bobina de control, la palanca va a pasar hacia el pin 87 y va a encender este bombillo. Entonces, este es un relé de conmutación. En este caso es de 5 pines, los 2 de la bobina de control y los 3 del paso de corriente principal. Entonces aquí vemos que ya tenemos el otro diagrama del relé de conmutación activado y vemos que encendió el otro bombillo. En este caso ya está aquí el interruptor cerrado y ya está haciendo el paso de corriente entre 30 y 87. Ya no está hacia 87A, sino hacia 87 el flujo de corriente y encendió el otro bombillo. Este pues ya también aplicará dependiendo para qué tipo de circuito lo necesitemos. Será necesario colocar este tipo de relé. Bueno, dice, este tipo de relé tiene dos interruptores de corriente principal que fluye entre 30 y 87A cuando la bobina de control del relé no está energizada. Y cuando la bobina de control en los pines 85 y 86 del relé está energizada, esta cierra el circuito de paso de corriente principal entre los pines 30 y 87 para encender el otro bombillo, es correcto. Nota, algunos tipos de relé especiales tienen un diodo o una resistencia, esto con el fin de suprimir los picos de voltaje en la bobina, es correcto. Hay otros relés que traen unos diodos en la bobina o unas resistencias, eh, esto con el fin de suprimir los picos de voltaje que genera una bobina cuando es desactivada. Toda bobina al momento de su desactivación genera un pico de voltaje. Así como se puede ver una bobina de primaria, una bobina secundaria de encendido o un inyector en un osciloscopio, vemos que en el momento en que se desactiva generan un pico de voltaje. Lo mismo pasa con estas bobinas. Cualquier bobina genera un pico de voltaje a la hora de su desactivación. Y esto pues genera a veces problemas en los componentes electrónicos. Bueno, entonces aquí tengo el diagrama ya del relé de conmutación y vemos aquí que tenemos una batería, lado positivo, lado negativo. Tenemos aquí la conexión, el interruptor a los pin 85, en este caso está conmutado a masa. Esta es la bobina de control de relé. Le he puesto el diodo que les dije que suprime los picos de voltaje. En este caso el ánodo va hacia el pin 85 y el cátodo hacia el pin 86 para que haga su función. Aquí tenemos la alimentación positiva a pin 86 y la alimentación positiva a la entrada principal de paso de corriente principal a pin 30 del relé. Entonces, en este momento el relé no está energizado,
pero hay un paso de corriente del 30 a 87A. En este caso estaría encendido este bombillo. En el momento en que yo enciendo este interruptor, cierro el circuito aquí en este punto. Esta palanca ya no va a estar aquí. Esta palanca va a hacer un paso de corriente hacia pin 87 y se va a encender este bombillo. Este otro se va a apagar ya que no hay ningún paso de corriente a 87A, sino que la palanca ya pasó hacia el pin 87. Esto es muy sencillo, simplemente es una palanca la cual, cuando está la bobina desenergizada, la palanca está activada hacia pin 87A. En el momento en que energizamos la bobina, esta palanca se mueve hacia el pin 87. Es lo único que sucede. Bueno, ahora tengo aquí un relé de conmutación. Vemos que tiene 5 pines. El del centro es el 87A. Este cable amarillo, la cual lo tengo conectado ahí al pin 30, tengo el paso de corriente principal. Entonces, como decimos, cuando un relé de conmutación no tiene energizada la bobina de control, debe hacer un paso de corriente hacia el pin 87A. Entonces lo vamos a comprobar aquí. Voy a conectar este bombillo al pin 87A y debería encender, ya que no tengo ningún control sobre la bobina de control, no la tengo conectada. En este caso debería hacer el paso de corriente. Ahí está, como vemos, ahí está trabajando entre pin 30 y 87A. Entonces vamos ahora a energizar la bobina y vamos a ver que ya no enciende. Bueno, ya tengo aquí ahora activado la bobina de control del relé. Ya está activada. En este caso, en el pin 87A ya no debería encender el bombillo. Entonces vamos a probar aquí. El 87A vimos que era el pin del centro y vemos que ya no nos da encendido el bombillo. Ahora lo vamos a probar al pin 87, que es el de este lado, y ahí debería encender en este momento. Vemos ahí que sí. Entonces, listo. Ese es el funcionamiento entonces de un relé de conmutación. Cuando está energizada la bobina, el pin 87A queda totalmente sin energía y pasa la corriente hacia el pin 87. Listo, bueno, muchas gracias y quedamos pendientes para el próximo video.